¿no? Si se fijan, esa semana la habíamos revisado nosotros en lo que es la videollamada pasada. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos revisado, por ejemplo, el ejercicio número uno, que se escribe en cada figura geométrica la fórmula para sacar el área de cada figura y el perímetro, ¿no? Y sabemos que en el triángulo es base por altura entre dos. Entonces, la primera parte podríamos hacerlo base, una X, una H por altura y entre dos. Y sería todo. Ok, nada más que estas no parecen ni B ni H. Ok, igual yo tenía alguna duda con una de las otras figuras. Podría repasar mis apuntes. Entonces, acuérdense que también el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces aquí podríamos poner 1, 2, 3, L más L más L. Ya lo habíamos visto. Tengo 3 lados, son L más L más L. Tengo 4 lados, puedo poner L más L más L más L. Si tengo 5 lados, L más L más L más L. Entonces no había ningún inconveniente hasta ahí con esa tarea, creo yo. Y habíamos visto también durante este ejercicio que teníamos que sacar el perímetro de la circunferencia. ¿Alguien se acuerda cómo sacar el perímetro de la circunferencia? Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Sí, ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? sí, profe. ¿Cómo se sacaba? Ok, se sacaba 2pi por radio. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ok, nada más voy a repasar un poquito de esto. Durante un paseo en el campo, Lalo, Luis, Cara y Víctor ven un borrego atado con una cuerda a un poste. Si la longitud de la cuerda del borrego es de 10 metros, si tenemos acá, entonces por lo tanto el radio es de 10 metros. ¿De cuántos metros es el recorrido del borrego en cada vuelta? Por lo tanto nosotros vamos a multiplicar 2 por pi y el radio, que es 10. Y acuérdense que 2pi era igual a 3.1416. Entonces, por lo tanto, nosotros multiplicábamos 2 por 3.1416 o 3.1415, como ustedes quisieran. Y al último lo multiplicábamos por 10. ¿Ok? Y ya haciendo la multiplicación 2 por 3.14, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Alguien que me pueda decir? 314 metros cuadrados. No, no, nada más quiero que multipliquen 2 por pi. 2 por 3.14. 6.30. 6.30 o 6.28 iba a variar nada más. ¿Ok? Y a esos 6.28 nosotros ahora sí los multiplicábamos por 10 y sería más o menos lo que dijo su compañero. 628. ¿Cuánto había dicho? Disculpe. 14, Eh, 114 metros cuadrados. Ok. Bueno, más o menos. ¿Ok? Nosotros a esos 6.28 lo multiplicábamos por 10, me va a quedar 62.8 metros. Pero nosotros estamos sacando lo que es que. ¿El qué, jóvenes? El el perímetro. perímetro. Así es. La fórmula para el perímetro era 2pi por radio. Entonces este 2 lo vamos a multiplicar por 3.14, que me va a quedar 6.28. Y al último lo vamos a multiplicar por el radio, que es 10. Por lo tanto, 6.28 por 10 es igual a 62.8 metros. Como estamos hablando del perímetro, no son metros cuadrados, solamente metros. Y dice de cuántos metros es el recorrido máximo del borrego en cada vuelta, sería de 62.8. Ahora, la pregunta de abajo es diferente. Hay que saber leer. Dicen que las matemáticas no tienen nada que ver con lectura. Es incorrecto. ¿Ok?
Por ejemplo, eh, bueno, ustedes vienen en San Pedro. Si ustedes van para Valle de las Palmas, después de Valle de las Palmas hay un poblado que se llama El Testerazo. El Testerazo tiene ranchos y más o menos utilizan este tipo de sistema para ver cuánto van a plantar. Hacen una estaca y obviamente no tienen ¿cómo se dice? Borregos, pero sí tienen vacas. Entonces lo que hacen es cuánto yo voy a poner de pasto dentro de ese círculo para que las vacas puedan comer. ¿Ok? Y para ampliar, para delimitar, pues obviamente tienen que tener un cerco. Entonces no es lo mismo pedir de cuántos metros es el recorrido máximo de cada borrego en cada vuelta y en cuántos metros cuadrados puede pastar. La primera pregunta me dice, ¿de cuántos metros es el recorrido máximo? Si nosotros estamos hablando de recorrido, quiere decir caminar. Entonces, ¿cuánto puede caminar a lo máximo esta oveja? Pues nos imaginamos más o menos el recorrido, que es más o menos así, bueno, más o menos así, que es toda la circunferencia. Y si nos están señalando qué es lo que está alrededor, o sea, afuera y no adentro, ¿qué tendríamos que utilizar? ¿El perímetro o el área, jóvenes? El área, ¿Por qué el área? porque es una forma cuadrada. No. Estamos hablando de un círculo. Hey, deje borrar esta imagen. Nos está diciendo cuánto puede caminar este pequeño borreguito. Entonces nos está señalando lo de afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos está señalando? ¿El área o el perímetro? Si es el contorno, lo de afuera. ¿Jóvenes? Perímetro. El perímetro. Sería el perímetro, profe. Así es el perímetro, ¿ok? Entonces, estamos hablando del perímetro. Como les digo, aquí va un poquito de lectura de comprensión. ¿De cuántos metros es el recorrido máximo del borrego? Bueno, ya habíamos sacado que el perímetro era igual a 60 y... ¿qué, perdón? 62.8, ¿verdad? Sí. Metros, ¿ok? En ese caso, nosotros ya tenemos que puede recorrer 62 metros, 62.8 metros como máximo. Ahora, ¿en cuántos metros cuadrados puede pastar? Si estamos hablando de metros cuadrados, ¿de qué estamos hablando? ¿De perímetro o el área? Área. Área, exactamente. Entonces aquí entra en juego un poquito lo que es la lectura de comprensión. No me están pidiendo metros cuadrados. Bueno, metros cuadrados, pues el perímetro no lo... Si me da el resultado es de metros. Entonces sería sacar el área. Y el área, acuérdense que es pi por radio al cuadrado. Entonces, en inciso C nosotros teníamos que sacar pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Ya me habían dicho que el radio es de 10. Ese ejercicio ya lo habíamos más o menos hecho, ¿no? Al cuadrado. Y ahora sí, multiplicarlo por pi, que es 3.14. O 3.1416. Y acuérdense que 10 al cuadrado es decir 10 por 10, que sería 100. Y a ese 100 nosotros lo multiplicamos por los 3.14 o 3.1416. ¿Y cuánto me saldría? 300 ¿qué? 314 metros cuadrados. Ajá, 314 metros cuadrados. Y por lo tanto ya tengo el resultado del inciso C. Que el inciso C me tendría que dar 314 metros cuadrados. A ver, permítame. Ok, ¿tienen fallas en su internet, jóvenes? Bueno, hasta ahí. Si se fijan, matemáticas va a ocupar mucho de lectura, de comprensión.
¿Ok? Muchos de nosotros no entendemos matemática. Eso es lo que va a hacer la próxima videollamada. Y por lo tanto, este trabajo que tenemos acá de la semana 29, ¿qué les parece? Que ya uno lo presentó a la tarea. Les doy más tiempo para hacerlo. Porque pues, van a estar entretenidos leyendo. ¿Mande? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Nada más déjenme presentarles si no lo han visto, ¿no? El trabajo de la semana 29. Si se fijan, el trabajo de la semana 29 es calcular el área. Y ya sabemos que calculando el área es... ¿Cómo se calculaba? ¿Pi por qué? Pi por radio al cuadrado. Ok, pi por radio al cuadrado. Y entonces aquí en vez de radio pues vamos a poner 9, 2 y 15. ¿Van a tener alguna dificultad con eso? No, profe. No. Tal vez con esto sí lo van a presentar. Calcule el área sombreada. ¿Cómo lo podrían resolver ustedes? A ver, cuéntenme. Y yo les digo si están bien o están mal. ¿Alguien? Estoy pensando, profe. Están bien. Está un poquito complicado, ¿verdad? Pero acuérdense que pueden hacer dibujar, pueden replantear el problema. ¿Cómo lo podrían hacer? Profe, Mándeme. podríamos como agarrar esa partecita que es como un triángulo, ¿no? Un triángulo. No es un triángulo exactamente. Pero, No, pero... Profe, mándeme. sobre la semana 29, ¿solo será en matemáticas o en ambas materias tuyas? En ambas materias. Se los voy a aplazar. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguien? No, miren, yo cuando estaba con ustedes en secundaria lo que hice fue dibujar 4 cuadritos de la misma manera. Y si yo bueno, aquí no me sale porque estoy aquí en la computadora. Si se fijan, si yo dibujo 4 cuadritos, ¿qué se va a formar? ¿Un qué? Un círculo. Exacto. ¿Ok? Un círculo. Perfecto. Y si se fijan, de aquí a acá, ¿cuánto sería? ¿Qué sería? ¿Su radio o su diámetro? Diámetro. Perfecto. Entonces, si ya tenemos esto, ¿podemos sacar el área del círculo? Sí. Sí, profe. Ok, y si sacamos el área del círculo, ¿cuánto va a medir su radio? Cuéntenme. Porque yo sé que es pi por radio al cuadrado. 8, profe. Perfecto, es 8 lo que mide su radio. Y ya 8. Exactamente. Es 8 y ya lo elevó al cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto es 8 al cuadrado? 64. Muy bien. 64. ¿Y esos 64 por cuánto los voy a multiplicar? Por pi. ¿Y sería cuánto vale pi? 3.14, 16 o 3.1415. Y si yo multiplico 3.14 por 64, ¿cuánto me queda? $200.96. 200.96. ¿Qué les parece si lo redondeamos a 201? Para no meternos con decimales. ¿Ok? Vamos a redondearlo nada más a 201. Ok, me dice que todo el área es del círculo, ¿ok? Son 201 metros cuadrados. Pero yo no tengo un área, tengo un círculo completo. ¿Cuánto es lo que tengo? Un cuarto. Un cuarto, excelente. Entonces esos 201 entre cuánto los tengo que dividir porque tengo un cuarto. ¿Entre cuánto tengo que dividir estos 201? Si tengo un cuarto. Entre 4, ¿ok? Entonces si yo divido 201 entre 4, ¿cuánto me va a salir?
50.2. 50.2 o 50.25. 50.25. Ok, 50.25. Ok. Eso quiere decir que nosotros ya tenemos el área blanca, pero lo que nosotros queremos saber, ¿cuánto es que mide el área sombreada? El que dijo su compañera Lidia que es como un triangulito. Si nosotros ya tenemos el área de acá adentro, que son 50.25, ¿cómo lo haríamos para sacar lo sombreado? Cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie. ¿Briana tiene alguna idea de cómo sacarlo? ¿Qué les parece? ¿Ya sacamos el área del cuadrado? ¿O todavía no? Creo que sí. No, sacamos el área de una circunferencia. Y esa la dividimos entre 4. ¿Ok? Pero nosotros no hemos sacado el área del cuadrado, ¿verdad? ¿Qué les parece si la sacamos? ¿Se acuerdan cómo sacar el área del cuadrado? ¿Base por qué? Por altura. Base por altura, profe. Y como cada uno de estos mide 8, sería 8 por 8. ¿Y cuánto sería? ¿8 por 8? 64. Igual 64. 64 metros cuadrados. Entonces nosotros ya tenemos el área de la circunferencia y el área, perdón, del cuarto de la circunferencia y el área del cuadrado. ¿Cómo podríamos nosotros sacar cuánto mide lo azul? ¿Cuánto es el área del azul? Partiendo el cuadrado, Mándeme. partiendo la figura. La figura ya está partida. Tenemos el área total del cuadrado que nos mide 64 y tenemos ya el área blanca que sería 50.25. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? ¿Con qué operación podríamos sacarlo? Restando, profe. ¿Y qué vamos a restar? 64 menos 50.25. Excelente. Como nosotros ya tenemos el área al cuadrado y el área de lo blanco, nosotros lo que tenemos que hacer es restar los 64 menos 50.25. ¿Ok? ¿Y alguien me puede decir cuánto es la resta? ¿Cuánto es lo que queda? De 64 menos 50.25. 14.25. No. 14.75. Ándele, 14.75. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es lo 13.75. 13, ¿verdad? Sí, 13. Sí. Ok, entonces, ¿cuánto es lo que mide el área de la figura sombreada? 13 metros cuadrados. 13.75 metros cuadrados. Por lo tanto, esto azul mide 13.75. ¿Ok? Miren, si se fijan, todo lo que hicimos partimos de un dibujo. Si se fijan, en la escuela creo que les enseñan artes. Y el arte no nada más, la materia de artes no nada más está ahí como para que hagan cosas bonitas. Es para que tengan una idea e imaginarse qué es lo que puede hacer las cosas. Eso es el arte. Si yo veo una piedra y no soy artista, pues nada más va a ser una piedra. Pero si soy artista, le puedo dar cualquier forma. Ahora bien, en este caso me dieron un cuadrado y una cuarta parte de la circunferencia. Pero si yo no soy artista y no soy matemático, pues no lo voy a poder resolver. Pero si veo más allá
con una expresión artística, puedo ver que eso lo puedo dibujar. Puedo dibujar 3 cuadrados más, de tal manera que formen un círculo. Y así yo puedo ir resolviendo los ejercicios. Es por eso que todas las materias se complementan. Para resolver un problema tengo que saber español. Para resolver un problema de matemáticas, pero también tengo que tener una visión de arte, de artista. Si no, nunca nosotros vamos a poder resolver las actividades. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, nada más les voy dejando claro que es mentira que las matemáticas se pelean con el español, o se pelean con el arte, o se pelean con el inglés, se pelean con cualquier otra materia. No, todas las materias se complementan, y más en matemáticas. Y luego tendríamos el otro ejemplo, que es el jardín. Un jardín circular mide 6 metros de radio. Perdón, un jardín circular de 6 metros de radio tiene 4 pilates de 2 metros de radio. Calcula el área de la parte que estará sombreada el césped, ¿no? Y ahí les pide el área. ¿Cuál es el área del jardín? Entonces acuérdense que todo el círculo grande es el área del jardín. Y luego me pregunta cuál es el área de cada pileta. Las piletas son las pequeñas, los grises. Y cuál es el área sombreada del césped. Ok. Y al último creo que lo quité. Y al último les viene otro problema que se llama Quilotao. Y dice: el volcán Quilotoa, se encuentra a unos 83 kilómetros al sureste de Quito y unos 32 kilómetros al este de la Tacunga. En su interior contiene una laguna de agua alcalina con una fórmula circular de unos 2.1 kilómetros de diámetro y 240 metros de profundidad aproximadamente. ¿Qué superficie ocupa el espejo de agua de esta laguna? ¿Han visto Me Caigo de Risa alguna vez ustedes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? Sí. pero no, profe. ¿No? Bueno, hay una actividad que me gusta mucho de Me Caigo de Risa que se llama cuentacuentos. Que de repente les empiezan a emplayar de las partes de abajo y Fashi empieza a leer un cuento con un montón de datos. ¿Sí lo han visto, verdad? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Es casi lo mismo en este problema. ¿Por qué? Porque nos dan un montón de datos, pero si llegamos a la pregunta central, ¿qué superficie ocupa el espejo del agua de la laguna? Vemos que casi todos son irrelevantes los datos. Solamente hay un dato que es relevante para resolver este problema. ¿Alguien me puede decir cuál sería ese dato? Se los voy a volver a leer. El volcán Quilotao se encuentra a unos 83 kilómetros al sureste de Quito y unos 32 kilómetros al oeste de la Tacunga. En su interior contiene una laguna de agua alcalina con forma circular, de unos 2.1 kilómetros de diámetro y de 240 de profundidad aproximadamente. La pregunta es: ¿qué superficie ocupa el espejo del agua de esta laguna? ¿Qué dato es el único que voy a utilizar ahí? Diámetro. ¿Y cuánto es el diámetro? ¿El radio, profe? El diámetro. Dos. El diámetro. Así es. Esto es lo único que yo voy a utilizar. El diámetro, que es 2.1 kilómetros de diámetro. Y lo demás lo voy a rechazar. Estos problemas sirven para ver su atención, de hecho. Entonces lo único que utilizaríamos ahí, debido a la pregunta, son los 2.1 kilómetros de diámetro. Y como estamos hablando de superficie, estamos hablando ¿de qué, jóvenes? ¿Perímetro o el área? Área. Área, perfecto. Área. Excelente. ¿Y cómo es el área? Nosotros ya sabemos que es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pero ojo, me están dando el diámetro. Entonces yo no voy a poner 2.1 kilómetros. Voy a poner ¿cuánto? Si el radio es la mitad del diámetro. ¿Cuánto pondría? 1.05. Perfecto. Entonces el radio nosotros pondríamos 1.05 y ya lo elevaríamos al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, en la calculadora nosotros ponemos 1.05 por 1.05 y ¿cuánto me va a dar 1.05 por 1.05, jóvenes? $1.1025.
Entonces nosotros multiplicaríamos 3.1416 por 1. ¿Qué? 1025. 1025, ok. 1025, perdón. Y eso ya lo multiplicaríamos por 3.14. Ok, y el resultado pues se los dejo a ustedes. Ya no lo vamos a resolver, hasta ahí quedamos.